El último punto que trataremos acerca del silenciamiento epigenético es el silenciamiento remodelador que ocurre durante la diferenciación celular. Hemos visto la impronta genómica y la inactivación del cromosoma X. Y aquí nos compete revisar aspectos de cómo se mantiene el estado celular diferenciado. A corto plazo, factores de unión a los silenciadores en el ADN son capaces de mantener un estado de diferenciación, pero a largo plazo son los mecanismos epigenéticos que producen remodelaciones en la cromatina los que permitirán mantener y heredar en forma permanente estados de diferenciación, es decir, patrones de expresión génica estables. Existen 4 mecanismos que permiten que una célula pueda heredar su información de un modo epigenético. En los 2 de arriba, en la parte A, se ven mecanismos epigenéticos que se dice que actúan en cis, porque la molécula que induce el cambio actúa sobre sí misma. Y aquí tenemos, por un lado, la metilación del ADN, una región no metilada se puede metilar, y esa región metilada puede ser heredada a las células hijas por la acción de metiltransferasas del ADN que trabajan cuando se replica el ADN, generando una hebra hija con las mismas características de metilación que las hebras madres. Este mismo proceso ocurre ahora a nivel de las modificaciones de histonas, que pueden pasar de estados de cromatina activa a cromatina inactiva, que también se replican durante la replicación del ADN y son transmitidos a las células hijas. La regulación epigenética se da también de modos que no tienen que ver con el cambio directamente asociado al ADN. En este caso son mecanismos que actúan en trance, es decir, la molécula inductora, por ejemplo A, actúa sobre otra molécula, en este caso el ADN. Aquí tenemos una célula que nos sintetiza una proteína y comienza a sintetizarla, la proteína A, en respuesta a una señal. Y como esta proteína es un factor activador de la transcripción de su propio gen, entonces se produce una retroalimentación positiva, y este tipo de retroalimentaciones positivas pueden ser transmitidas a las células hijas en la medida que el factor A está en el citoplasma de la célula madre y puede pasar al de las hijas. Algo diferente que no hemos visto es la propagación epigenética de un estado celular por la vía de las proteínas. En este caso, proteínas normales pueden cambiar su conformación para plegándose mal y produciendo agregados proteicos o proteínas mal plegadas tipo priones. Estas proteínas mal plegadas propagan el mal plegamiento de las proteínas del mismo tipo y esa propagación se pasa de una célula hija a sus células madre. Disculpen, de las células madre a las células hijas. Las células pueden combinar estos mecanismos para garantizar que los patrones de expresión génica se mantengan y hereden de manera precisa y confiable durante un periodo de hasta 100 años o a veces más, en nuestro propio caso. Estos mecanismos de propagación de estados celulares se desencadenan como señales extracelulares que modifican la expresión génica, y esa modificación de la expresión génica se hereda por los mecanismos epigenéticos. En este caso, por ejemplo, una transducción de señales o la acción de hormonas esteroideas van a provocar una actividad de factores de transcripción que se unen en el núcleo a los promotores o enhancers de los genes que regulan, activando o inhibiendo su transcripción. Esta situación de expresión génica, este patrón que afecta a muchos genes, es transmitido a las células hijas por varios mecanismos, que como vimos, los controles de feedback positivo, la metilación del ADN y los cambios en la cromatina. Es decir que
iniciado el cambio luego es mantenido y propagado en las sucesivas generaciones por mecanismos específicos. La diversidad de tipos de célula que una célula madre puede generar in vivo define su potencia natural. Durante el desarrollo partimos de una célula totipotencial a una sucesiva pérdida de potencialidad, pasando de pluri, multi, a un progenitor, un precursor y una célula diferenciada. Este es un ejemplo particular para la diferenciación de neuronas, pero es lo mismo que ocurre en otros tejidos. Si ustedes observan en el esquema, se marca cuáles son las células que durante el desarrollo tienen estos niveles de potencialidad: cigotos, células embrionarias, stem cells o células madre multipotentes, progenitoras, etc. Y en los correspondientes momentos del desarrollo es el cigoto, el blastocito de la macizo celular interno y luego el embrión y diferentes regiones del tejido en cuestión. Totipotente entonces es una célula que es capaz de producir tanto tejidos embrionarios como extraembrionarios y todos los tipos celulares. Ocurre entonces en un cigoto de 4 a 8 células de mamíferos y ya luego comienza a decaer la potencialidad de las células de un embrión. Pluripotente es la célula que es capaz de producir todas las células del embrión, ya no las extraembrionarias. Todavía las células no están determinadas en una célula pluripotente, y aquí tenemos el macizo celular interno y las células madre embrionarias como ejemplo de células pluripotentes. Multipotentes son células capaces de generar tipos de células con especificidad ya más restringida para el tejido en el que residen. Estas células sí están entonces determinadas para un tejido particular, pero pueden dar diferentes tipos celulares dentro de ese tejido. Estamos hablando aquí de células madre adultas de los tejidos adultos. Se denomina precursor en una forma ya menos específica a cualquier tipo de célula ancestral. A medida que las poblaciones celulares dentro de cada capa germinal se expanden y diferencian, las células madres residentes se mantienen dentro de estos tejidos en desarrollo. Estas células madres son multipotentes y funcionan para generar tipos de célula con especificidad restringida para el tejido en el que residen. Del intestino embrionario al adulto, intestino delgado o el tubo neural hasta el cerebro del adulto, juegan células madre multipotentes papeles críticos en la alimentación de la organogénesis en el embrión y la regeneración en los tejidos adultos. Las células madre adultas tienen la capacidad de autorrenovarse, pero tienen un número finito de generaciones para hacerlo. Las células madre adultas tienen la capacidad de dividirse simétricamente para producir entonces la autorrenovación, y también pueden dividirse asimétricamente para producir una célula un paso más adelante en su camino de determinación, que se llama la célula stem ya determinada. La célula madre comprometida produce uno o muy pocos tipos de células a una célula progenitora que es de amplificación transitoria, que puede proliferar en varias divisiones y se compromete luego a diferenciarse en un tipo particular de célula. Las funciones básicas de las células madre giran en torno a la autorrenovación y diferenciación. Pero, ¿cómo se regulan las células madre para que se autorrenueven o pasen al otro diferente estado que sería la diferenciación, en una forma coordinada para satisfacer las necesidades de patrones morfogenéticos del embrión y el tejido maduro? Se sabe que la regulación de las células madre está altamente influenciada por el microambiente que rodea una célula madre y que se conoce como el nicho de las células madre.
Los principios comunes de regulación de las células madres involucran varios mecanismos extracelulares indicados aquí, que involucran células o interacción con la matriz extracelular, factores parácrinos y secreciones cercanas de células vecinas. Pero también involucra mecanismos que son intracelulares, los cuales incluyen la regulación por determinantes citoplasmáticos, la regulación transcripcional a través de una red de factores de transcripción y la regulación epigenética que ocurre a nivel de la cromatina. Diferentes patrones de accesibilidad de cromatina influyen en la expresión génica relacionada con el comportamiento de las células madre. Habiendo repasado estos conceptos, veamos el paisaje epigenético de Waddington desde la perspectiva del potencial de desarrollo y los estados epigenéticos de la célula en cada etapa del desarrollo. En violeta se indica la célula de mayor potencial, totipotencial o cigoto, que tiene una desmetilación global del ADN. Un poquito más abajo en la colina nos encontramos con las células pluripotentes, cuya identidad ya mencionamos. Las mismas tienen, desde el punto de vista epigenético, cromosomas X activos, una represión global de la diferenciación que es causada por las proteínas del grupo complejos Polycomb, y tienen también una baja metilación de sus promotores. Todas condiciones que permiten la pluripotencialidad. En la medida que las células disminuyen su potencial proliferativo, su potencial de diferenciación, un poco más, transitan hacia abajo, se tornan células multipotentes, entre ellas las células madre adultas, y las células que son reprogramadas, de las cuales no hablamos ahora. Estas células tienen ya una inactivación del cromosoma X, tienen una represión de las células específicas de linaje que está activa por las proteínas Polycomb, y tienen ahora ya hipermetilados varios promotores. Finalmente, cuando la célula consigue su estado terminal de diferenciación, ya tiene un único tipo celular. En este caso, lo que continúa la inactivación del cromosoma X, pero se produce una desrepresión de los genes de linaje que estaban silenciados por los complejos Polycomb, y se mantiene la hipermetilación del promotor. Entonces, esta es una mirada más moderna sobre la situación más específica de la cromatina en los diferentes pasos del desarrollo. Recientemente se logró descifrar el mapa de ruta del epigenoma humano, y esto fue realizado por un consorcio de muchos centros de investigación que trabajaron sobre la determinación de los patrones epigenéticos del ser humano a nivel de muchos órganos y tejidos, diferentes etapas de la vida embrionaria y de los primeros pasos del desarrollo con sus diferentes tipos celulares. Aquí se ve en esta figura los diferentes análisis que se hicieron sobre cada una de estas células, que involucran el transcriptoma, es decir, la determinación de todos los transcriptos que expresa la célula, la determinación de dónde se ubican y cuántos tipos de modificaciones de las histonas hay, cuán accesible es la cromatina a lo largo de todo el genoma, y tenemos también análisis de estructura de la cromatina en el núcleo y análisis de metilación del ADN, entre otros. Es decir, que fue para cada célula
En cada lugar y en cada momento se determinan todos esos aspectos de su situación cromatínica. Eso se hizo para alrededor de 111 diferentes regiones. Uno de los resultados que obtienen es que si nosotros, por ejemplo, comparamos todos o varios de los células analizadas, solamente teniendo en cuenta la distribución y la cantidad de esta modificación específica de histonas H3K4 metil 1, eso, y cuando nosotros comparamos una célula con otra, logramos que se ordenen las células en función de sus ancestros comunes, ¿sí? Por ejemplo, todo este grupo de células en verde son células T de diferentes subclases y fíjense que todas ellas provienen de un ancestro común que es posible de ser identificado este tipo de relaciones solamente por un tipo de modificaciones de histonas presentes en las células diferenciadas. Si miran en más detalle, acá en diferentes colores se marcan diferentes linajes, células derivadas de la misma célula precursora que se pueden ordenar perfectamente solo en base a un tipo de las modificaciones de histona. Otro hallazgo interesante son que a través de observar la epigenética se pueden deducir los módulos reguladores que están determinados por el epigenoma. Si ustedes se fijan, por ejemplo, todo este grupo de genes en todos estos diferentes tejidos son corresponden con genes que son de mantenimiento esenciales en prácticamente todas las células, excepto las células madre pluripotentes, ¿sí? Que comparten algunos de ellos, pero no todos. Luego tenemos específicos genes, por ejemplo, que tienen que ver con el desarrollo de la cresta neural, con el desarrollo de estructuras específicas que se asocian a tejidos específicos, que son, digamos, modificaciones epigenéticas que permiten la expresión de grupos de genes que definen tejidos específicos. Hemos visto diversas ya aplicaciones de silenciamiento, diferenciación y reprogramación celular a nivel de clonación, de reprogramación por células madre inducidas, la potencialidad que tiene esto de dar lugar a terapia celular. Y también existen muchas aplicaciones hoy por hoy de la reprogramación celular en terapia oncológica, ya sea mediada por moduladores de las modificaciones epigenéticas de la cromatina y del ADN, como por moléculas que pueden modular el estado de diferenciación de las células tumorales. Para finalizar este video, veamos entonces cómo transcurre en nuestro reloj epigenético del desarrollo los diferentes eventos de remodelación epigenética que hemos observado. Repasemos entonces de modo integrado las diferentes dinámicas de cambios epigenéticos a lo largo del desarrollo. Comenzamos entonces observando la metilación del ADN que a partir, digamos, en los gametos es alta y se produce una pérdida en la fecundación y una recuperación en el epiblasto que se mantendrá luego en las células somáticas de los tejidos adultos y solamente se perderá en los primordios de las células germinales. Durante la gametogénesis se va a recuperar la metilación del ADN a nivel genómico y tanto en su pérdida como en su recuperación la cinética es diferente en el genoma materno y paterno en la espermatogénesis y la oogénesis. Adicionando otra capa de complejidad, vemos entonces que los elementos repetidos del genoma, los elementos transponibles que pueden moverse dentro del genoma y por lo tanto son un peligro para la integridad del ADN, ellos estarán metilados todo a lo largo del desarrollo como una forma de prevenir
su movimiento, ¿sí? Es la metilación del ADN el mecanismo principal de represión de la expresión de los elementos móviles. Cuando miramos entonces a los genes que sufren impronta y la metilación que específicamente afecta a la impronta, vemos que ésta se mantiene durante el desarrollo y los tejidos adultos alta y solamente decae en los primorios de las células germinales, en donde de nuevo se ve un borramiento completo de la metilación del ADN que se va a recuperar en forma diferente, en patrones diferentes en la línea germinal, la gametogénesis masculina y la femenina. Por último, en relación al cromosoma X, nosotros comenzamos la gametogénesis con células que tienen completamente abierto el cromosoma X es reprimido, pero en la gametogénesis masculina se va a reprimir fuertemente el cromosoma X paterno, el X en realidad, y luego de la fertilización, entonces estamos en una situación en que solo está activo el X que proviene del ovocito, ¿sí? En las células del macizo seminal, macizo celular interno, se va también a desreprimir por completo el X del padre, por lo tanto va a haber dos cromosomas X activos en todas esas células y luego en el embrión va a producirse una inactivación al azar de uno de los cromosomas X. Recuerden también que en las células del trofectodermo se mantiene el silenciamiento del cromosoma X parental. Y después en el adulto va a haber siempre uno de los cromosomas X inactivo en las mujeres y el único cromosoma X activo en los varones. Por lo tanto, siempre hay una metilación de uno de los cromosomas sexuales, el X. En esta diapositiva les dejo una lista de mensajes para llevarse a casa sobre la epigenética del desarrollo. Por último, les dejamos aquí enlaces específicos a sitios web que tienen información interesante sobre el tema. Además, recuerden los libros recomendados y las citas en las figuras mostradas como guía para el estudio de la epigenética del desarrollo. Gracias.